Confederación Ecuatoriana de Establecimientos de Educación Católica, 80 años al servicio de la educación. Décimo Congreso Nacional de la Educación Católica. Una escuela sustentable en un mundo sustentable. Servicio de la Animación Católica del Ecuador, les hago llegar mi saludo por el éxito de este cónclave educativo. Con mucha gratitud he recibido la cordial invitación de ustedes que me han formulado para este magno evento, al que lastimosamente no podré estar presente, pero saben que los acompañaré con admiración por su obra, con mi cariño y mi oración. Que Dios bendiga a todos los congresistas, que las líneas de acción y conclusiones que se extraigan de este congreso den respuesta a los grandes desafíos que como escuela católica tenemos. Con fraternal afecto, Sor Alba Arriaga Rivas, hija de la caridad. Expresamos un fuerte aplauso a Sor Alba. Gracias por sus saludos y sus bendiciones. Ser sustentablemente no es solo lavar las culpas ni solo cuidar el medio ambiente, sino ser socialmente justo, responsable con el ambiente y por lo tanto también económicamente viable. Cecilia Goya de Rivero, directora general de Natura. Quiero también expresar mi más cordial saludo y bienvenida a la siguiente ponencia que se presentará en este momento con el tema de un pacto educativo global para una sociedad sustentable, dirigido por el magíster Óscar Pérez Sayago, secretario general de la CIEG. Desde Colombia nos visitas, Óscar, bienvenido a esta conferencia, a este congreso. Dirigirá en este momento y moderará este espacio el padre Marcelo Altamirano, sacerdote agustino, licenciado en Filosofía y Pedagogía, más con una maestría en Pastoral Juvenil, quien es rector de la Unidad Educativa San Agustín de Guayaquil y presidente de la FEDEC Guayas, quien hará la respectiva presentación a nuestro compañero Óscar en esta ponencia. Bienvenidos a todos. Muy buenos días con todos ustedes. Gracias por la presentación. Efectivamente, desde Colombia nos acompaña aquí nuestro amigo Óscar Pérez, que es secretario general de la CIEG. CIEG significa Confederación Interamericana de Educación Católica. Vamos a dar lectura a un perfil de Óscar Armando Pérez Zagallo, secretario general de la CIEG. Licenciado en Educación Religiosa y posteriormente estudios en Filosofía y Letras de la Universidad de La Salle, Bogotá. Magíster en Investigación en Problemas Sociales Contemporáneos de la Universidad Central, Bogotá. Máster en Calidad y Excelencia Educativa con especialidad en Coaching Educativo, Universidad Santiago de Compostela, España. Estudios de Pastoral Educativa y Catequética Fundamental del Instituto Teológico Pastoral para América Latina, ITEPAL. Se ha desempeñado como docente en varios colegios y universidades católicas de Bogotá. Sus diversos ejercicios investigativos y publicaciones tienen como eje el análisis de la realidad social, las culturas infantiles y juveniles, la familia, la escuela católica, la pedagogía de la fe y la educación en el mundo contemporáneo y posmoderno. Actualmente secretario general de la Confederación Interamericana de Educación Católica, secretario regional para la Educación y Culturas de la Conferencia Episcopal de Colombia y del CELAN, Consejo Episcopal Latinoamericano. Es director y editor de la revista Educación Hoy, autor y revisor pedagógico de libros para educación religiosa,
conferencista y asesor de congregaciones religiosas, federaciones de escuela católica y colegios de inspiración católica. Esa es entonces la hoja de vida aquí de nuestro amigo Óscar Pérez, que como se ha indicado nos va a dar una conferencia que tiene como título Un pacto educativo global para una sociedad sustentable. Con un fuerte aplauso le recibimos y bienvenido a Cuenca, Ecuador. Recuerden que al final de cada conferencia se tiene el proceso de las preguntas. Conforme vayan desarrollando la conferencia, pues pueden ahí poner sus preguntas, sus inquietudes, para que al final de la charla pues nuestro expositor las pueda solventar y que quede todo claro. Buenos días. Un saludo cordial de la Confederación Interamericana de Educación Católica CIEC. Somos la red más grande de educación católica de América, gracias a la invitación de la CONFEDEC para hablar precisamente del Pacto Educativo Global. Es un tema que llevamos 2 años hablando, ¿no? El Papa Francisco lo lanzó en el año 2019 y nadie sabía que nos iba a llegar la pandemia. Pero lo que nos preocupa más es que el pacto educativo vaya a terminar como el año de la misericordia. ¿Ustedes se acuerdan del año de la misericordia? Que fue por allá en el 2017, 18. Todos hablábamos de misericordia, hacíamos carteleras, hacíamos la misa de la misericordia, pero al parecer pasó el año y como que se nos fue la misericordia. Lo mismo llegó la pandemia y la pandemia se nos decía que íbamos a salir mejores de la pandemia. Se nos decía que íbamos a salir más cercanos, más tiernos, con más actitud de cuidado, que íbamos a salir menos chismosos, menos dañinos, menos malvados, y resulta que estamos volviendo a la normalidad y al parecer somos más competitivos, somos más problemáticos, hay más envidia, más competencia, y entonces, ¿para qué un pacto educativo global si vamos a seguir más de lo mismo? Es la pregunta. El objetivo del Pacto Educativo Global se resume en 3 ideas claves. La primera idea, no sé si podemos colocar la diapositiva al inicio. Gracias. Si estas 3 ideas claves nos quedan claras, ya puedo decir que termino la conferencia y les ahorro poner atención, porque uno pone atención solo 2 minutos más de la edad que uno tiene. O sea que en 40 minutos ya ustedes están whatsappeando, están pensando en todo, menos en la conferencia. Son 3 ideas claves. La primera es que el pacto educativo nos debe llevar a ser bondadosos. Seamos sinceros, en nuestra sociedad, en nuestras escuelas, en nuestra iglesia nos hace falta bondad. Nos hace falta ser buenos, porque lo que hay es una crisis de humanidad. Y entonces la pandemia se suponía que nos iba a sacar mejores, y resulta que hace poco el Papa decía, llegamos siendo más competitivos, no nos importa el otro, no somos compasivos, nos falta misericordia. Y entonces la primera tarea que nosotros tenemos desde la escuela es fortalecer la bondad. Porque si no somos bondadosos, pues vamos a llevar al fracaso de todo proyecto educativo. La bondad tiene que ver con la capacidad de ser amables, con la capacidad de ser gentil. La bondad tiene que ser con la capacidad de romper con la maldad que hay en el mundo. A diario nos encontramos con personas que pasan de largo, que no dicen buenos días, que no saludan, que no le dan la mano al otro. A diario nos damos cuenta que en nuestras salas de profesores reina el terrorismo del chisme, donde el de matemáticas pelea con el de sociales, la directora pelea con la coordinadora, el portero no deja entrar a nadie. Ahorita el portero del colegio me dijo, usted puede ser el secretario de la CIE, pero usted aquí no entra si no tiene cartón. Y entonces uno dice, sí, pero espera, en vez de decir eso, voy a llamar a ver quién es usted, ¿no? Nos hace falta gentileza, nos hace falta ternura para formar a los niños y jóvenes desde chiquiticos, para que cuando crezcan sigan siendo esos niños tiernos. Pero algo pasa, que entre la infancia y la adolescencia nuestros niños y jóvenes cambian.
Y entonces en primaria le cantan a todo mundo en la misa, pero en secundaria no le cantan ni a la mamá. Entonces uno dice, algo pasa en la escuela. Y entonces tenemos que volver a recuperar la bondad. Esa es la primera tarea que tenemos en el pacto educativo. ¿Cómo volvemos a ser humanos? Porque hemos perdido la humanidad. Si alguien hoy desde afuera viniera, se daría cuenta que nosotros, a pesar del COVID, del cambio climático, a pesar de las guerras, seguimos haciendo daño y no nos parece que nos importara cómo está el mundo. Y la segunda idea del Pacto Educativo Global tiene que ver con algo que es fundamental en la vida y tiene que ver con la alegría. Cuando uno nace, el médico no le dice a nuestros papás, nació con 3 kilos, nació de color negro o color blanco o color rojo y nació haciendo mala cara. A uno nunca nace con una mala actitud. La mala actitud la va asumiendo en la vida. Por eso nosotros tenemos la tarea de mantener la alegría, de dar ánimo. En una sociedad marcada por la incertidumbre, en una sociedad marcada por la competencia. Ahorita en el avión venía leyendo un libro llamado Sobre las causas inteligentes de la felicidad. Y en ese libro nos decía que la escuela es el principal instrumento de división y de competitividad que hay. Porque desde muy chiquitos el niño llega a la escuela y está compitiendo. Y nosotros le estamos diciendo al niño que el que primero termine sale a descanso. Nosotros en la escuela, desde muy pequeño le estamos diciendo al niño que quién es el mejor. Y premiamos a veces en los colegios a los 5 mejores académicamente. Y se nos olvida que la humanidad evolucionó fue gracias a la cooperación, al compartir y al cooperativismo. Por eso nosotros tenemos la tarea de mantener el ánimo, de educar con alegría. Y mire que el Papa lo ha dicho en todos sus discursos. Porque a veces uno llega a una sala de profesores y uno dice buenos días y un profesor le contesta buenos días, qué alegría verlo. Pero también llega y encuentra un profesor que le dice buenos días y le dice qué tienen de buenos. Y entonces uno dice, desde que llegamos encontramos gente que tiene mal ánimo, gente que tiene mala vibra. Y los niños y jóvenes viven en un mundo de mala vibra. Por eso la tarea de nosotros es dar ánimo, sembrar esperanza, es motivar con alegría. Y el Papa Francisco tiene un video muy bonito que nos dice que todos los días, cuando se levanta y antes de ir a rezar las laudes, él siempre le pide a Santo Tomás Moro que le regale una buena digestión. Entonces uno dice, ¿pero qué tiene que ver la buena digestión con la alegría? Y él dice, porque cuando uno está malo del estómago, uno vive haciendo mala cara todo el día. Y entonces nosotros a veces pareciese que viviéramos con mal de estómago, mala cara, el Papa dice cara de solterones, algunos dicen que compare la cara del soltero y el casado a ver cuál es más amargada, o algunos dicen que compare que por qué tenemos mala actitud. Y el Papa insiste que la alegría es un factor clave de la educación, porque llegan nuestros niños tristes por la televisión, tristes por la sociedad, tristes por el COVID y llegan al colegio. Es el único lugar seguro donde le podemos dar ánimo para que salga adelante, dar ánimo para que no pierda las esperanzas, pero dar ánimo para que siga. Y la tercera característica que resumimos tiene que ver con hacer las cosas comunes de una forma no común. El Papa define así la santidad. Es decir, hacer las cosas ordinarias de manera extraordinaria. Si nosotros educamos, sabemos que tenemos la tarea de sacar a los niños y jóvenes adelante. Si nosotros educamos, sabemos que los niños tienen que mirar el futuro con esperanza, a pesar de que el cambio climático ya está a la puerta de nuestras casas. Tenemos que hacer lo que hacemos comúnmente de manera nueva, de manera distinta. Por eso, si vamos a salir de este congreso, que no sea un congreso más, sino que puedan llegar a sus escuelas a decir qué vamos a hacer nuevo, qué alegría vamos a traer, qué vamos a experimentar de nuevo. Vamos a mejorar las relaciones, vamos a mejorar, vamos a dejar el maltrato, vamos a dejar el chisme, vamos a dejar la competencia. El problema del pacto educativo
es que se está dedicando la gente a firmar un documento, pero ¿qué pasa cuando uno firma un documento? Pasa como el cuaderno de ustedes. Ustedes a final de año lo guardan en la biblioteca y en 6 meses lo botan porque necesitan desocupar la biblioteca. Si no toca el corazón, no hay pacto educativo global. Por eso, un pacto educativo global para una sociedad sustentable. Siguiente, por favor. Y vamos a ver entonces qué nos dice, siguiente, que viene un video, qué nos dice el Papa. Quanto è urgente sia la sfida che abbiamo davanti, dobbiamo puntare sulla educazione, che apre la mente e i cuori ad una comprensione più larga, più profonda della realtà. Serve un patto educativo globale che ci educhi alla solidarietà universale, a un nuovo umanesimo. In un momento di estrema frammentazione, di estrema contrapposizione, c'è bisogno di unire gli sforzi, di far nascere un'alleanza educativa per formare persone mature, capaci di vivere nella società e per la società. Ogni cambiamento però ha bisogno di un cammino educativo. Non possiamo fare un cambiamento senza educare a quel cambiamento. Y entonces el Papa es claro porque cuando lanza el pacto en el 2019 no se nos había venido la pandemia. Y el Papa, la idea del pacto ya la tenía en la cabeza desde que era cardenal en Buenos Aires. Él sabía que la educación cada vez está más sola, porque los padres de familia tiran a sus hijos en la escuela y nos dejan solo la tarea educativa. A los políticos no les interesa la educación porque los procesos son largos. A un político le interesa inaugurar un puente porque le asegura votos. En cambio, la educación, los procesos son a 5, 10, hasta 15 años. A veces a los empresarios no les interesa la educación, sino que hayan técnicos rápidos para que le cobren barato, pero no les interesa la educación por su importancia. Por eso el Papa lo que quiere en el pacto educativo primero es que nos unamos. Y les voy a decir algo, y sin ser prepotentes, pero cumple años, 80 años la Confedec, eso significa hacer pacto. Hacer pacto es que nos unimos personas distintas para trabajar por un objetivo común. La CIED va a cumplir 78 años, Confede ayudó a inaugurar la CIED en Bogotá. Las organizaciones nacen para responder al anhelo de construir alianza y construir un pacto. Pero también es importante tener en cuenta, siguiente porfa, es importante tener en cuenta que el Papa menciona 3 ideas claves del pacto. Primero, que se eduque para la solidaridad universal. Es el criterio, pero para ser una persona solidaria no basta solo con educarle la cabeza. ¿Qué nos dimos cuenta en la pandemia? Que la educación había fracasado, porque nos enseñaron que era una pandemia, pero no a vivir en ella. Y lastimosamente tuvimos que volver a la Edad Media, a hacer cuarentena. ¿Se acuerdan que en la Edad Media cerraban los castillos y los pueblos y hacían cuarentena encerrándonos? Porque precisamente la educación solo está centrada en conocimientos, en contenidos y nociones. Y el Papa Francisco nos dice que el pacto educativo es la invitación para renovar la educación, para someterla a una autocrítica y para que nosotros nos formemos si en verdad hemos educado para el humanismo solidario. Y entonces, cuando inició la pandemia, ustedes se recordaremos todos qué hacía la gente cuando inició la pandemia en los supermercados comprando papel higiénico. ¿Se acuerdan por televisión todo el mundo comprando papel higiénico y qué tenía que ver el COVID con el estómago? ¿Sí? Pero una vez se manifestaba que cada uno estaba pensando en sí mismo, en el individualismo, en sus intereses particulares. Por eso el Papa insiste que lo importante es educar para un humanismo solidario, pero también para un nuevo humanismo. De nada sirve educar a los niños y sacar excelentes profesionales si salen de la escuela a robar, si salen de la escuela a competir atrozmente acabando con el otro o a perpetuar la pobreza. Pero para eso tenemos que apostar por una alianza educativa. Tenemos que creer en todos. Lo más difícil que nos cuesta, miren, en América somos más de 30,000 colegios.
¿Se imagina donde los 30.000 colegios católicos en América estuviéramos trabajando de lleno en lo que el Papa nos propone? El Papa nos propone, desde Evangelii Gaudium, nos propone salir. Una iglesia en salida. ¿Qué significa? Que las escuelas tienen que abrir las puertas. Y como dice el Papa, para que salga el aire rancio y entre aire puro. A veces en un encuentro que tuvimos en Bogotá, un hermano de La Salle, me acuerdo que decía, abran las puertas. Entonces una hermanita dijo, sí, para que salga Jesús. No, a veces para que entre. Porque a veces en nuestras escuelas está todo menos Jesús. Porque nos volvemos rígidos, nos volvemos duros, nos volvemos agresivos, nos volvemos competitivos y a veces nos volvemos religiosos, pero poco espirituales. Y hoy en día lo que se busca, el pacto educativo, es una sociedad que apueste por una espiritualidad nueva, marcado en la solidaridad, marcado en el humanismo y marcado en la alianza, ¿sí? Pero el Papa también nos va a decir en Fratelli Tutti que hay que aprender a vivir como hermanos. Es el fracaso que tenemos como cristianismo. No sabemos vivir como hermanos. Siguiente, por favor. Y ya les digo por qué son las tres claves. El Papa, la CIEC, se van a dar cuenta que tratamos de ser muy trinitarios. Esa es la pedagogía del Papa Francisco, ¿no? El Papa Francisco en toda homilía es muy trinitario, da tres claves, porque los niños y jóvenes de ahora no son de mucho contenido, son de una idea, un sentimiento y una imagen. Por eso, nosotros hemos resumido el pacto educativo en tres ideas. Primero, el cuidado de la casa común. ¿De dónde viene el COVID? De la naturaleza. ¿De dónde viene el COVID? Pues de la misma naturaleza. Hemos destrozado los bosques, hemos dañado los bosques, que los virus han saltado del hábitat natural a los animales y de los animales al ser vivo. Y lastimosamente ha llegado a nosotros. Y ya nos habían anunciado que iban a llegar pandemias y nosotros no creíamos. Llegó el COVID, sí, el COVID ha matado 5 millones de personas, pero al año mueren 7 millones de personas por contaminación. Entonces, ¿qué significa? Que el problema del cambio climático es más duro que el COVID. Y entonces, ¿qué ha investigado la Organización Mundial de la Salud? La Organización Mundial de la Salud ha investigado que lo que respiramos nosotros, esas partículas diminutas entran no solo al sistema respiratorio, sino también están entrando al sistema circulatorio. Y muchas enfermedades del corazón tienen que ver con la contaminación. Pero hay otra cosa terrible, que es que muchas enfermedades que no tienen cura, de la cabeza, el Alzheimer, también tiene que ver con la contaminación que nosotros a diario estamos absorbiendo. Y los nuevos niños, salió un estudio que el microplástico está entrando al cerebro, a la placenta, todo, y posiblemente vamos a tener niños que nazcan menos inteligentes que nosotros. Menos inteligentes, ¿qué quiere decir? Con menos habilidades en muchos campos. Es decir, el tema del cambio climático no es un tema que el Papa se levantó un día diciendo ¿qué hago hoy? No, inventémonos lo de Laudato Si. Es un tema que tiene que ver con la vida. Pero ¿por qué no nos importa el tema del cambio climático? Porque lo vemos a largo plazo. ¿Cuándo uno se interesa por la pensión? Cuando ya tiene 60 años, uno 55, no sé a qué edad es la pensión en Ecuador. En Colombia los hombres a los 62. Uno a los 62 empieza a decir, oiga, ¿será que yo coticé para pensionarme? Uno se preocupa ya cuando está al borde del problema. Y entonces el cambio climático, ya sabemos que el clima ha subido en 1.5. La temperatura. Ciudades como Cuenca, como Quito, el calor va a ir aumentando y van a llegar enfermedades de clima caliente como el dengue, como el paludismo, cosas que uno no estaba acostumbrado. Y entonces también vamos a tener migraciones climáticas. Se nos dice que 1.500 millones de personas van a migrar por el cambio climático y eso todavía no nos interesa. Y lo peor de todo es que la UNESCO acaba de sacar un informe que el 60% de los currículos de la escuela en América Latina no hablan del cambio climático. Es decir, nos centramos en las tablas de multiplicar, nos centramos en aprender las capitales de los países de memoria, pero poco hablamos de respetar el agua, de cuidar el agua y de cuidarnos unos a nosotros. Y el segundo grande desafío que tenemos tiene que ver aprender como hermanos y hermanas.
es el gran fracaso. Porque lastimosamente somos agresivos, lastimosamente nos hacemos daño. Y nos hacemos daño con el chisme, hablando del otro, acabándolo. Nos hacemos daño que hacemos maldades. Es curioso que es la última especie en aparecer en la evolución, pero es la especie que más se ataca a sí misma. Es la última especie que se supone que es la más inteligente, la que tiene afectos y la que tiene espiritualidad, pero es la que es capaz de acabar el otro solo porque le da la gana. Porque las especies en la naturaleza se hacen daño por cadena alimenticia, pero ni siquiera porque el círculo ecológico de la naturaleza es cíclico. Las plantas le dan alimento a los herbívoros. Los herbívoros son el alimento de los carnívoros, pero los carnívoros generan desechos para alimentar las plantas, es decir, es cíclico. En cambio, la naturaleza, en nosotros, los seres humanos, nos descartamos. Así como descartamos las cosas, descartamos las personas. Y entonces, cuando una persona ya no nos sirve, no la tenemos en cuenta. Cuando una persona ya no es importante, no la valoramos. Eso pasa en el colegio, ¿no? Voy a hacer ejemplos de otros países, no conozco Ecuador. Eso pasa como en los colegios de aquí, que le celebran el cumpleaños a la madre directora, pero apenas la madre directora la cambien y ya no sea directora, ya no le vuelven a celebrar los cumpleaños. Y entonces a veces solo celebran es por el puesto, por el poder, y entonces no te reconocemos al otro por lo que es. Y entonces es así como se descartan las cosas, se descartan las personas. Y entonces la segunda tiene que ver con ese aprender a ser hermanos y hermanas. El gran desafío para afrontar juntos los desafíos que tenemos. El Papa Francisco, como buen jesuita, estará el hermano por ahí, como buen jesuita, el Papa Francisco es claro en decir la educación no puede seguir como está. Es una educación descontextualizada, una educación despersonalizada, una educación que no tiene en cuenta el contexto de nuestros niños y jóvenes. La educación tiene que hablar del cambio climático, tiene que hablar de la economía, tiene que hablar de la sociedad, tiene que hablar de los problemas que vivimos, porque si no, pues todo lo van a encontrar en Google. Y San Google le da respuesta rápida sin necesidad de un educador. Y entonces ahí viene la importancia del educador, por su tarea de ser mediador y la tarea de permitirle al niño que toda la información del internet va a ser conocimiento y se va a convertir en sabiduría mediante el juicio crítico y las herramientas necesarias. Siguiente, por favor. Por eso, cuando hablamos de desafío, vamos a hablar, siguiente, por favor, vamos a hablar precisamente de qué acciones concretas para construir el pacto educativo. Estas infografías las pueden descargar de la página web de CIE. Todas están ahí, los videos. Entonces, si quieren, la pueden tocar o con Fidel, la diapositiva les queda, pero todo lo pueden descargar de la página para que no estén pendientes de qué acciones concretas. Porque tenemos una no anterior, no se siga por favor. ¿Qué acciones concretas? ¿Cuál es el problema más grande que tenemos? Tenemos un papa que habla muy bonito, que se expresa muy bonito, que nos dice muchas verdades, pero en cuanto al pacto educativo, el papa nos dice el qué y el para qué, pero no nos da los cómo. Nos toca a nosotros construir los cómo del pacto educativo. Y entonces nosotros decimos desde CIEC que para construir los cómo, ponemos porfa, necesitamos cambiar la conciencia y la mente, y el corazón, perdón. Todos venimos de una era del puño cerrado. Venimos de la era del puño que se trata de conquistar, de dominar, de mandar y de imponer. Tenemos que cambiar ese paradigma. El paradigma de una cosmovisión está centrada en un paradigma, en sueños, ideas, ilusiones. Y a nosotros nos formaron en un paradigma racional, competitivo, en un paradigma de imponer y de dominar. Por eso tenemos que cambiar este paradigma, que lo tenemos acá. Lastimosamente, a veces sucede que en la iglesia, estoy hablando de otros colegios, en la iglesia hemos dejado la actitud de, ¿se acuerdan el ciego Bartimeo? El ciego Bartimeo quería ver a Jesús y él quería verlo a como fuera lugar,
Pero resulta que ahí cerca en el pasaje bíblico, los dos discípulos de Jesús, los hijos de Zebedeo, iban discutiendo quién iba al primero y quién iba de segundo, quién iba a la derecha y quién iba a la izquierda. Y entonces a veces se nos ha olvidado que nuestra tarea en la escuela, como escuela católica, es ver a Jesús y no estar como los hijos de Zebedeo luchando por quién iba a la derecha y a la izquierda. ¿Cuál es el problema de cambiar la mente? Que nosotros tenemos que dejar a un lado la lucha por el poder y cambiar los paradigmas. De la era del puño cerrado a una era de la mano abierta, de tender la mano, de aprender con otros, de abrir el corazón. Por eso en Fratelli Tutti, Francisco nos pone el buen samaritano, porque el buen samaritano no simplemente lo curó y lo vendó, sino le dio la mano y le permitió que fuera hacia adelante. Sigamos pero no, terminemos la infografía que había, pero tenemos también que tocar el corazón. Ahí sí voy a mencionar a Don Bosco, siempre me dicen que menciona a Don Bosco ya lo decía, que para educar a un niño hay que tocar su corazón. Y ya lo había dicho Don Bosco hace 200 años, no, bueno, menos, 180. Y hoy en día decimos que fue Goleman el autor de la inteligencia emocional. Sí, él la fundamentó, pero ya el Evangelio nos habla de emociones y también los fundadores. Don Bosco decía algo que si no le tocamos el corazón a los niños va a ser muy difícil educarlo. Yo le puedo enseñar al niño a rezar, pero no a que crea. Y es lo que nos ha pasado en los colegios. Les hemos enseñado a los niños a rezar, pero no a creer. Le puedo enseñar a los niños los capitales, los nombres de los ríos, pero no a que cuide el agua. Le puedo enseñar a los niños las partes del cuerpo humano, pero no a que cuide el cuerpo. Le puedo enseñar a los niños qué es la ternura, pero no a que viva la ternura en su vida. Y entonces el cambio que nos propone el Papa desde el Pacto Educativo es una nueva mente y un nuevo corazón. Pero a esto tenemos que reinventarnos como seres humanos. ¿Y cómo nos reinventamos como seres humanos? Pues potenciando todo lo que nos hace como humanos. ¿Qué nos hace humanos, profesores? El amor. El amor busca sacar lo mejor de cada uno de nosotros. Y el amor es como cuando uno se enamora. Cuando uno se enamora, para uno la novia es lo más lindo del mundo. Y uno va y la presenta a la familia y le dice, es lo más linda mi novia. Y todo el mundo dice, ¿seguro? Pero uno la ve hermosa. ¿Sí? Cuando uno se enamora, uno vibra. Cuando uno se enamora, piensa desde que se levanta hasta que se acuesta. Uno valora, admira, idolatra. ¿Sí? ¿Qué pasa? Tenemos que volver a recuperar el amor. Por eso el Papa dice que educar es un acto de amor. Sacar la luz, lo mejor de cada uno. Pero también tenemos que potenciar la gentileza. El decir buenos días, ¿cómo está? ¿Cuántas veces no sabemos que el de al lado nadie lo ha saludado? ¿Cuántas veces no sabemos que el de al lado puede tener un terrible dolor y no se lo puede contar a alguien? Pero a uno le da miedo contarle sus problemas al de al lado, porque como vivimos en una sociedad tan chismosa, que yo le cuento algo y se convierte en un chisme, y 3 veces repetido el mismo chisme se convierte en una verdad. Y entonces uno termina ahí noqueado. Sí, pero tenemos que hablar de la compasión, pero tenemos que hablar de la alegría, pero tenemos que hablar de la alegría, de la fiesta. Una característica de la cultura indígena nuestra es la fiesta. Los indígenas celebraban, los indígenas compartían, ¿sí? Recuerden que a Jesús lo acusaban de que se la pasaba, ¿qué? Tomando y con mujeres. Es que este tipo se la pasa en todos los vinos, se la pasa en toda la fiesta y fuera de eso convierte el agua en vino, pues era un borrachín. Para Jesús era clave la fiesta, la celebración. Pero nosotros hemos convertido el Evangelio, que es el proyecto más humanizador de la historia, dice el Papa, en un proyecto a veces inhumano, porque le damos más importancia a las pruebas estandarizadas, le damos más importancia a conservar la tradición que a inventarnos y a caminar hacia el futuro. Por eso el último punto tiene que ver con rescatar la inteligencia sensible, cordial y espiritual. Y entonces la inteligencia sensible tiene que ver con las emociones, con el corazón. Lo más primitivo en el ser humano tiene que ver con el cerebro reptiliano, que luego van a heredar los mamíferos. Tiene que ver con los afectos. Mire, profes, cuando hablamos de innovación, usted puede traerles al mejor pedagogo del mundo. Se los puede traer aquí y darle charlas.
pero si usted no quiere cambiar, no se van a lograr los cambios. ¿Cuál es el problema de la escuela católica? Que si no cambian las personas, no va a cambiar la escuela católica. Por eso el Papa insiste en que necesitamos una profunda conversión personal. Cuando nosotros vamos a congresos, tenemos que cambiar, y todo el mundo piensa, voy a cambiar a los profesores. No, lo primero que tiene que cambiar son los directivos, los maestros, para luego esperar cambios en los estudiantes. Pero todo eso se hace desde el corazón, si yo quiero, ¿sí? Pero también tiene que ver con la inteligencia espiritual. La inteligencia espiritual, el Papa lo dice en el pacto, el gran problema que tenemos hoy en día es la ausencia de la trascendencia. Y la inteligencia espiritual no tiene que ver con el pensar a Dios, sino con el sentir a Dios. ¿Me hago entender? A nosotros durante mucho tiempo nos enseñaron a pensar a Dios. ¿Cómo? Catecismos, oraciones. ¿Cómo? La lección divina, la liturgia de las horas, eso es pensar a Dios. Y lo hacemos muy bien. Las catequesis, el niño tenía que presentar 100 preguntas y responderlas de memoria. Pero yo, para graduarme del colegio, tuve que aprenderme 9 oraciones del Espíritu Santo. Hoy en día no me sé ninguna oración del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque hoy, imaginen los jóvenes de ahora, donde ya no tienen memoria a largo ni a corto plazo, pues a los 3 horas de lo que se aprendió de memoria ya lo olvidaron. El paso que tenemos que dar para desarrollar la inteligencia espiritual tiene que ver con no el pensar a Dios, sino el sentirlo primero. Por eso la escuela católica en América Latina hemos formado seres religiosos, pero poco espirituales. Seres que salen de misa a tratar mal a los demás. Seres que salen de rezar un rosario y le tira la comida al que le está dando al otro. Por eso el objetivo del Pacto Educativo Global es formar la inteligencia espiritual. Pensar a Dios va después de sentirlo. Primero tenemos que sentir a Dios, porque cuando yo siento a Dios, reconozco que el otro es mi hermano. ¿Cuánta gente sabe teóricamente que el de al lado es mi hermano, pero lo trata mal, habla de mal, ¿sí? Y entonces, y nos pasa a nosotros, cuando usted se encuentra una persona que es espiritual, uno lo dice, oiga, esta persona transmite una buena energía, oiga, esta persona como que me da confianza, es alegre. Nos falta formar la inteligencia espiritual en la escuela. Es el gran desafío, pero para formar la inteligencia espiritual surge donde surgen las emociones. Eso es fundamental. Vamos a ver siguiente el video que viene, por favor. Por eso los aliento a unir esfuerzos mediante una amplia alianza educativa para formar generaciones de bien, maduras, capaces de superar las fragmentaciones y reconstruir el tejido de las relaciones de tal manera que podamos llegar a una humanidad más fraterna. Se dice que ustedes son el futuro, pero en estas cosas son el presente, son los que están fabricando hoy, en el presente y el futuro. Cuando se ponga el video toca bajarle un poquitico de volumen para poder entender lo que dice el Papa, ¿no? Porque yo no entendía bien, no sé si entendimos, más o menos. Entonces el Papa nos llama siguiente a construir un mundo fraterno. El pacto educativo tiene que llevar a construir un mundo fraterno. Siguiente, por favor. Y entonces la invitación que nos hace el Papa es a desarrollar 7 aprendizajes. ¿Se acuerdan que Jacques Delors en La educación encierra un tesoro? Nos hablaba de 4 aprendizajes. El aprender a ser, tenemos que desarrollar la formación integral, ¿no?, del estudiante, un ser con emociones, sentimientos, un ser ecológico, tecnológico, etc. El aprender a hacer, que fue la educación competencial, que llevamos 20 años hablando de competencia y no hemos logrado cambios significativos en la educación. El aprender a convivir, que ha sido un fracaso, porque todavía nuestras sociedades son fragmentadas. Y el aprender a conocer. Esto nos dijo la UNESCO hace 20 años. En la educación encierra un tesoro.
Nosotros desde el Pacto Educativo Global hablamos, tenemos que aprender a cuidar la madre tierra, a renovar el pacto natural con la tierra. La tierra nos da lo necesario y nosotros tenemos que volverle con el cuidado. Pero también la visión ético-espiritual. ¿En qué se diferencia un colegio católico del otro? ¿En qué se diferencia? Hombre y mujeres, en esta visión ético-espiritual. Pero la UNESCO acaba de lanzar un documento llamado Los futuros de la educación, donde nos habla que tenemos que aprender a transformarnos. Si no nos transformamos, estamos condenados al fracaso. Y la UNESCO en este documento nos da 3 ideas claves. Cuando uno lee a la UNESCO, uno dice, la escuela católica no está desfasada. La UNESCO dice que primero hay que generar sociedades pacíficas. La escuela católica está trabajando en aprender a vivir como hermanos y hermanas. Segundo, la UNESCO dice que hay que generar un mundo habitable. Y la iglesia nos habla y la escuela del cuidado de la casa común. Tercero, la UNESCO nos habla de generar un desarrollo para todos. El Papa nos habla y la escuela católica del bien común. Lo que estamos viviendo con las vacunas, que solo los países ricos ya han logrado el alcance y les sobran vacunas. Los de América Latina, que estamos en término medio, un 50% de la población vacunada, y lo que estamos viendo en África, que solo el 3% está vacunado, que es terrible. ¿Sí? Siguiente. Por eso, cuando nosotros, siguiente por favor, cuando nosotros vemos una educación orientada a la sustentabilidad, tiene que transformar los métodos de enseñanza. Si no nos transformamos, no va a ser una educación sustentable. Y el pacto educativo es la invitación a generar esa propuesta siguiente. ¿Para qué? Para transformar. Y una educación sustentable desde el pacto educativo global, los estudiantes ya no pueden solamente aprender en las aulas, en las bibliotecas, ya no solamente pegados a los laboratorios o a los programas de internet. Tienen que educarse desde el contacto con la vida, con la naturaleza, con el contexto, con las cosas cotidianas. Siguiente. ¿Por qué? Porque ahora hablamos de inteligencias múltiples desde el año 1984 y es algo de lo que todavía no lo hemos logrado aplicar. Y entonces cuando nosotros hablamos de una educación sustentable desde el Pacto Educativo Global, quiere decir que nuestros estudiantes deben ser guiados a experimentar la naturaleza en su piel. Nuestros estudiantes deben ser guiados a conocer la biodiversidad, pero no solamente la biodiversidad, sus paisajes, sus montañas, sus colores, pero también nuestros estudiantes necesitan valorar las personalidades de sus países, de su región, necesitan valorar los arquitectos, los sabios, todo el mundo que hace parte del juego donde está. Siguiente. Y vamos a ver este video que refleja la educación por la cual apostamos. Hay muchas formas de observar una abeja. Desde la naturaleza, Desde las matemáticas, desde la literatura, Desde la sociedad. desde la ciencia. desde el futuro. Hay muchas formas de observar una abeja porque hay muchas formas de entender el mundo. Tantas formas como personas que vivimos en él. Y es que nadie aprende igual que los demás. Cada uno de nosotros tiene una forma única de reconocerse en el universo. Unos aprendemos mejor si hay música. Otros vemos la vida como un lugar hecho de números. Unos miramos todo el tiempo. Y otros descubrimos el mundo a través de nuestro cuerpo. Unos no podemos entender la vida sin comunicarnos. Otros preferimos quedarnos callados y observar. Y si una escuela es un lugar en donde el mundo se concentra, Donde pasan todas las cosas del universo frente a nosotros. entonces la escuela es el espacio para aprender de muchas maneras. Porque el mundo es así. Y una abeja es música, Es poesía, es geometría, O es la oportunidad de expresarnos. depende de quién lo observa. ya no son esos tiempos en los que solo había una manera de aprender. Y una forma de medir la inteligencia. Hoy sabemos que un niño inteligente También puede ser un niño que baile, o que haga un pastel, O que se pare de manos, o que guarde silencio, o que se la pase dibujando. o que ría, o que haga reír.
Si una escuela es el lugar donde tengo la oportunidad de conocer el mundo a mi manera, a partir de mis propias inteligencias, Entonces, esa es la escuela donde debo estar. gracias. Entonces, los niños de hoy requieren nuevas escuelas, requieren nuevos lugares de aprendizaje, requieren que juguemos con todo el contexto en el que ellos están. Ahorita que la siguiente participa en la Asamblea Eclesial, de América Latina y el Caribe, los obispos me invitaron a hablar sobre la educación. Y yo les decía algo que es una realidad. Nuestros niños y jóvenes ya no van a misa. A las iglesias van las personas mayores y cada vez de más edad, pero los niños y jóvenes sí van a la escuela. Por eso la escuela debe ser un instrumento de todo el aprecio, de todo el interés de la iglesia. Por eso el Papa Francisco en todos sus discursos llama: presten la atención a la educación, pónganle cuidado a la educación, porque todos los niños pasan por la escuela y nuestra tarea, ojo, nuestra tarea, así sean colegios católicos, no es sacar niños católicos, esa no es nuestra tarea. Nuestra tarea no es hacer proselitismo religioso, ha insistido Francisco. Nuestra tarea es formar ciudadanos con inteligencias. Y ahí dice el Papa en el Congreso del 2015, en el que muchos de aquí de Ecuador fueron allá, nos dice que la tarea de la escuela es formar nuevos seres humanos. Porque es Dios que se hizo hombre. Y si se hizo hombre, nuestra tarea tiene que ver con la humanidad. Por eso se trata de que nuestros niños y jóvenes se sumerjan en el mundo real. Se trata de que nuestros niños y jóvenes entren en contacto con la tierra, con todas sus manifestaciones. Se trata de que con las olas del mar, con el paisaje, con el sonido de los pájaros, con el transporte, con los edificios, los supermercados, los teatros, todo educa. Y esta es la tarea que la escuela no puede ser un búnker donde protege el mundo, sino tiene que ser un laboratorio existencial, ético y social. Sí, siguiente por favor. Por eso, todo esto pertenece a la ecología integral. Por eso Francisco es el primer papa que dedica un documento completo a la ecología integral. Los demás hablaron de medio ambiente, Benedicto tiene un discurso en torno al medio ambiente, pero Francisco es el primero que nos habla de ecología integral. La ecología integral no solo tiene que ver con la naturaleza, sino tiene que ver con nosotros. De nada sirve que nos preocupemos por la naturaleza si a la hora de la verdad tratamos mal al compañero que está al lado de nosotros. ¿Sí? De nada sirve, porque se trata de cuidar toda forma de vida que hay también en ella. Y este es el objetivo. Siguiente. Por eso, ya para ir concluyendo, 5 ideas, son 10 ideas, y pasamos a ahorita después de esta, pasamos 5 diapositivas y a la última, vamos a hablar de cuáles son los principios de una educación sustentable desde el Pacto Educativo Global. Primero, reconocer que la tierra es madre. Todo buen hijo cuida a sus papás, pero también en nuestra sociedad sabemos que hay malos hijos, ¿no? Y sabemos que hay hijos malos. Todo buen hijo cuida a sus papás. Y entonces la tierra, comienza Laudato Si, es una hermana que comparte existencia, pero es una madre que nos acoge en sus brazos. Segundo, rescatar el principio de religación. Ojo, el principio de religación es sentirme conectado. Somos la última especie en aparecer en la evolución. Recuerden que hace 3.800 años, millones de años, apareció el primer ser vivo, unicelular. Y después de eso, todos compartimos 20 aminoácidos y 4 ácidos nucleicos. Es decir, la fraternidad de la que tanto hablaba San Francisco de Asís está en nuestros genes. Tercero, la sostenibilidad debe ser garantizada por cuidar los ciclos naturales, cuidar los procesos. ¿Qué pasa cuando en el río hay inundaciones? Nosotros decimos, no, es que el río creció, inundó. No, es que nosotros nos hemos tomado el margen de los ríos. ¿Se acuerdan cuando hubo la enfermedad de las gallinas? ¿Cómo era que se llamaba? La gripe aviar. Sabemos cómo metemos a los pollos en los galpones para que coman todo el día y para que nos produzcan. A Leonardo Boff hablaba de la venganza de las gallinas o las vacas locas. Ellos nos devuelven lo que nosotros hemos hecho con la misma naturaleza. El problema es que nos acercamos
a la sexta extinción masiva, pero generada por el hombre. La naturaleza seguirá su curso, volverá a reinventarse. Nosotros muy seguramente, si no mitigamos los efectos del cambio climático, va a ser cada vez más difícil. Por eso valorar y preservar la biodiversidad, toda forma de vida es sagrada, cuidar el nicho ecológico, el contexto donde nosotros estamos, que los niños aprendan desde muy pequeño a cuidar su espacio, a recoger papeles. Ojo, ahora decimos que el internet gasta menos energía, hay que también tener cuidado porque salió un estudio en una reunión Zoom, ¿cuánto se está contaminando? Cuando nosotros no eliminamos correos electrónicos y los dejamos acumular, estamos contaminando, ¿sí? Entonces esto significa que nos toca alfabetizarnos ecológicamente y cambiar nuestros hábitos de consumo. Siguiente, y reconocer el valor de los pueblos, las diferencias. El pacto educativo clama por la diversidad. Somos distintos y tenemos que buscar por la unidad. Le voy a pedir que avancemos como 5 diapositivas para volver a otra infografía que se habla de principios sustentables 2. Es la siguiente infografía, ¿no? ¿Sí? Ahí yo explico cada una, la Confe les puede mandar la... Diga. Esta es la explicación de lo que ya les había dicho. La siguiente. Y entonces son 10 principios de la sociedad sustentable. Exigir que la ciencia se haga con conciencia es clave. Superar el pensamiento único de la tecnociencia. Recuerden que la tecnología va ligada a las finanzas. Y lo que pasó en la COP26, se habla mucho del cambio climático, pero no se detiene. Estados Unidos y China, que son los países que más contaminan el mundo, son los países de número, se dice que Estados Unidos es el país número 100 que va a vivir las dificultades del cambio climático. ¿Quiénes van a sufrir? Todos los países del Ecuador, de la línea del Ecuador. Colombia, ustedes y todo el África vamos a vivir todo el cambio climático de manera dura, pero también valorar las virtudes de lo pequeño, los valores, tener en cuenta la justicia social, la equidad, que es fundamental, y también rescatar los derechos del corazón, que es fundamental. Siga, por favor. Ya para concluir, en la pandemia vimos, no sé si les pasó, la pandemia nos encerró a todos y nadie estaba acostumbrado ni esperaba la pandemia. Y en la pandemia, el 11 de marzo, siga adelante hasta donde sale mi foto, ya la última que vamos a poner. El 11 de marzo del 2020 decretan el COVID como una pandemia, ¿sí? Nadie lo esperaba. Muchos nos tocó encerrarnos y fue un retiro obligatorio para muchos. Quizás las hermanas están acostumbradas a un retiro, pero los laicos tanto retiro no, 4 o 5 meses encerrados. Y entonces uno se dedicó a ver Netflix. ¿Qué más hacía uno en la casa? Me imagino que en las comunidades religiosas y todo, veía series como Los Niños y Jóvenes, ¿no? Y ahora la televisión es por streaming. Y no sé si ustedes se acuerdan de la serie Merlí, el profesor de filosofía. Lógicamente a Merlí nunca lo van a contratar en un colegio católico. Le harán la entrevista y él le dirá de todo y la madre no lo contratará o el padre nunca lo contratará porque es. Pero Merlí utiliza una historia que es muy bonita y que nos viene para pensar esto. Iba el maestro caminando con su discípulo en el bosque. Iban caminando y se estaba atardeciendo. Y entonces se dieron cuenta que tenían que pedirle posada a una casa. Le piden la posada a una casa y se dieron cuenta que los niños estaban mal vestidos, que la familia era pobre. Y le pregunta al maestro, ¿ustedes de qué viven? Y ellos le dicen, nosotros vivimos de la vaquita, porque la vaquita la ordeñamos, nos da leche, vendemos la mitad de la leche y los demás tomamos la leche. Y entonces el maestro le dice al discípulo al día siguiente, vaya y mate la vaquita. El discípulo no podía porque era de lo que vivían, pero al año siguiente, al día siguiente, pues él antes de irse va y mata a la vaquita, la hace tirar a un precipicio. La hace tirar a un precipicio, pero él se va con el cargo de conciencia. A los 6 meses vuelve y encuentra una casa más bonita, más arreglada, los niños mejor vestidos y les pregunta ¿qué pasó con ustedes? Y le dice el Señor, lo mejor que nos pudo pasar fue haber matado la vaquita. Porque la vaquita nos daba la leche y nos acostumbramos a vivir de ella.
Pero entonces nos dimos cuenta que teníamos tierra, empezamos a cultivar, empezamos a vender, nuestros niños pueden estudiar y nos dimos cuenta que teníamos muchas cosas. En conclusión, si la escuela católica quiere mejorar, nos toca matar la vaquita. ¿Qué es la vaquita? Nuestra zona de confort. Porque estamos acostumbrados a repetir siempre lo mismo, porque el repetir nos da seguridad. Cuando se nos viene algo nuevo nos genera miedo. Cuando nos da miedo nos da temor, y a lo que le tememos a veces lo terminamos odiando. Por eso cuando llega una persona nueva con ideas nuevas terminamos odiándolo y haciéndole la vida imposible. ¿Sí? La vaquita pueden ser las personas. Yo di una charla en el norte, en Tucumán, ahí estaba el obispo Carlos me invitó a darle una charla a los sacerdotes, y entonces la vaquita puede ser el obispo si no permite cambios. La vaquita puede ser el director o directora de la escuela que no permita cambios en la escuela. A veces los primeros que tienen que cambiar la escuela son los directivos, ¿sí? La vaquita puede ser el maestro, y en conclusión la vaquita puede ser nosotros mismos que no generamos cambios y dinámicas distintas. Por eso tenemos que matar a la vaquita para construir una sociedad sustentable y para construir el pacto educativo global. Y antes de que me regañen, es mejor pedir disculpas que permiso. Dele siguiente. Les voy a hacer una invitación. Rómulo no me ha dado permiso, pero bueno, Rómulo, qué pena. Bien, entonces aquí está ya la publicidad. Que va a haber un congreso de educación católica en México el 27 y 28 de mayo del 2022 en el Hotel Hilton México City de Puebla. Hay algunas personas de federaciones que ya se están inscribiendo en estos congresos, y que bueno, esperamos que estos también sirvan de espacios para la reflexión, tal como hoy hemos tenido. Hemos escuchado entonces la ponencia Un pacto educativo global para una sociedad sustentable por el magíster Óscar Pérez, secretario general de la CIEG. Creo que nos ha aclarado un poco más el tema del pacto global educativo, que es la propuesta del Papa Francisco, y el final de la Iglesia. Siempre es la moción del Espíritu de Dios. En el Génesis recuerden que dice que el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Entonces el Espíritu sigue pues motivando a su Iglesia, a los papas, para darnos nuevos horizontes y así poder tener una mejor humanidad a través de la educación. Escuchando pues esta ponencia, particularmente me ha transportado sobre esa educación clásica. Ahí también está incluido San Agustín, que hablan de esos trinomios, por ejemplo, verdad, bondad y belleza. Era como la forma de concebir la parte educativa y la parte también de la religiosidad, o esta parte de la vivencia de la fe. De ellos, los padres de la Iglesia iban entendiendo, y porque iban haciendo todo esto de la educación católica. Vamos también a dar espacio para unas preguntas en el que ustedes siempre tienen pues sus inquietudes. Aquí nuestro expositor les va a tratar de responder. Nos acompaña el hermano Ricardo, que va a dar lectura a las preguntas y aquí lo va a responder. Muchas gracias a las personas que nos colaboran con la elaboración de estas preguntas, y también al equipo que ha seleccionado a las preguntas más representativas. Estimado Óscar, la primera de ellas, te ruego que sea entre 2 a 3 minutos la respuesta. ¿Cómo educar en humanismo si la sociedad, la familia y los políticos premian al que se aprovecha del otro? La educación se colocan las semillas desde muy temprana edad.
El Papa insiste en Laudato Si, como el tema es desde el Papa, pues me baso en lo que ha dicho el Papa. En Laudato Si el Papa insiste en que hay que empezar desde la educación, desde muy temprana edad, a sembrar esas semillas del cambio, formándolos en valores, en propuestas nuevas, en acercar, en entrar en contacto, pero también nosotros desde la escuela podemos generar los cambios desde los docentes, desde nuestras realidades. La UNESCO dice algo que es clave: no le pidamos a la educación solucionar todos los problemas del mundo, pero sí, desde la educación podemos dar las ideas para cambiar esos problemas del mundo. Muy bien. La siguiente pregunta. ¿Qué nos sugieres tú para integrar acciones que se encaminen a la solución de problemas derivados del consumismo y sobre todo aquellos que generan la contaminación en el medio ambiente? Tenemos que iniciar todo un proceso de alfabetización ecológica, es decir, no estamos formados. Por ejemplo, yo no sabía hasta hace poco que si uno guardaba correos se está generando contaminación. Entonces, lo primero que tenemos que generar desde la escuela es procesos de concientización ecológica, procesos de formación, qué es lo que contamina, de qué manera evitamos contaminar menos, generar actitudes de cuidado desde la escuela, el sembrar árboles. Hay un colegio en Arequipa de los franciscanos que me llamó la atención que todo está organizado desde el cuidado de la casa. Entonces los niños de cada grado siembran plantas, cultivan las verduras que necesitamos para las casas. Entonces les enseñan desde muy temprano a cultivar su propia comida, que dicen que ese es el futuro de nosotros, que nos va a tocar. Fuera de que venden, los profesores de matemática le enseñan a los niños a vender lo cultivado a sus familias. Y con el dinero lo que hacen es reforestar los lugares de Arequipa que se han perdido por culpa de la minería. Yo creo que lo que se trata es de primero formar a los maestros para que la parte ambiental sea algo transversal, pero que se haga. Porque a veces en los colegios, cuando se habla de algo transversal, nadie lo hace, porque cada uno de nosotros estamos metidos solo con los contenidos del área, ¿no? Acompañar y formar maestros para generar dinámicas nuevas de formación a los estudiantes. Muchas gracias. La penúltima pregunta. ¿Cómo enseñarle a los docentes de nuestros establecimientos católicos la diferencia entre evangelizar y adoctrinar? ¿Cómo le enseñamos a los docentes? ¿A los docentes? Vale, el problema que a veces uno ve es que lo que hacemos es adoctrinar. En nuestros colegios seguimos haciendo proselitismo religioso. A veces, ¿por qué nos han sacado la religión de los colegios? Porque la religión es un currículo oculto de catequesis. Y entonces terminamos la clase de religión convirtiéndola en una catequesis doctrinal y llena de contenido. Yo creo que aquí desde hace como 5 años con la CONFEE se habló de evangelización del currículo, ¿no? Evangelizar tiene que ver con humanizar, lo dice Evangelii Nunciandi de Pablo VI. Nosotros tenemos que generar procesos humanizadores desde la escuela. Si nosotros leemos el Pacto Educativo Global, el Papa no menciona para nada a Dios, ni menciona para nada evangelizar. Menciona que la escuela debe construir el evangelio mediante la humanización de todos los procesos educativos. Entonces yo creo que ahí tenemos que generar formación a nuestros docentes. Insistimos. Segundo, cuando uno quiere evangelizar no es con palabras, es con hechos. Una mamá le preguntó al Papa en Polonia qué hacer, que su hijo era ateo. Y el Papa le dijo: lo que menos tiene que hacer es decirle algo, manifieste. Por eso nosotros en la escuela tenemos que ser lugares de comunión, de solidaridad, que el niño sea católico por lo que ve, no tanto por lo que le dicen, porque cuando entre más le diga uno al niño algo, se le entra por un oído y le sale por el otro. Entonces, hay necesario formación, insistimos. Por eso desde la CIE apostamos por la formación y tenemos que seguir apostando por la formación de nuestros docentes. ¿Por qué? Porque nosotros repetimos. Si yo estuve en una escuela donde me enseñaron estas cosas, yo tiendo a repetirlas. Y resulta que los tiempos, los momentos y hasta la iglesia ha cambiado. Entonces nos toca también cambiar. Muy bien. Y la última pregunta. ¿Cómo podemos formar a nuestros estudiantes en la trascendencia y
qué estrategias nos aconsejas implementar para sentir más a Dios? El problema que tenemos ahorita es una crisis de sentido. La UNESCO acaba de decir que 700 millones de jóvenes, de personas, no de jóvenes, se suicidaron el año pasado. 700.000 personas, no 700 millones, perdón. ¿Qué quiere decir? Es una cifra alta. Significa que el suicidio es una de las tasas, incluso en Japón se ha suicidado, ha muerto más gente por el suicidio que por el COVID. ¿Qué significa? Que el currículo, que la escuela debe trabajar el sentido, no la felicidad, porque hemos asociado la inteligencia espiritual con la felicidad. Y la felicidad es una emoción. Yo ahorita puedo estar aquí feliz, pero puedo recibir una llamada y la emoción y la felicidad se me va. Pero no importa si estoy feliz o triste, siempre y cuando yo tenga sentido, es decir, yo haya encontrado sentido a mi vida, ¿me hago entender? Por eso la escuela hoy tiene que generar procesos de búsqueda de sentido. Primero, ayudarle al niño a descubrir en qué es bueno. Segundo, ayudarle al niño a descubrir qué le apasiona. Y tercero, ayudarle al niño a descubrir si en lo que es bueno, si en lo que le apasiona, puede ayudar a los demás. Ahí está trabajando, primero, el sentido de conocerse pleno. Segundo, el sentido de realizar lo que contribuye a su felicidad. Y tercero, el bien común. Dice que una persona que ayuda a los demás concibe y descubre la trascendencia, ¿no? Hay 4 claves que dicen que es necesario estar en comunidad. Hay otra clave que dice que es necesario desde muy pequeño que el niño se sienta en contacto con experiencias de naturaleza, experiencias de otros, la música. Por eso hay que ponerle música a los niños y jóvenes, ¿sí? El silencio ayuda, pero es la generación que no le gusta el silencio. Entonces hay que buscar espacios de mindfulness. E incluso el mismo Papa dice que hay que aprender lo bueno del otro, no lo malo. Porque una vez colocamos en la página de Facebook de que podíamos aprender del yoga y me escribieron que yo era ateo, anticatólico, por eso. Hay que aprender del yoga herramientas de descanso, de relajación, ¿no? Hay que aprender de otros que nos sirven. Y sobre todo la naturaleza. Formar espacios de encuentro con la naturaleza que le permita ser conectado con el mundo y que le permite generar, lógicamente desde la infancia. El Papa lo dice, el modelo educativo basado en la transmisión de conocimientos se olvida. Y eso ya lo dice la neurociencia, ¿no? Que yo no me acuerdo de lo que me enseñaron en primaria, pero sí de cómo me hicieron sentir los maestros. Un fuerte aplauso para Oscar por sus interesantes ideas y sobre todo sus respuestas que de alguna manera nos ayudan a ir poco a poco viendo las luces y sobre todo a construir nuestro aporte para dar respuesta a una escuela sustentable dentro de una sociedad sustentable. Muchas gracias. Para terminar también esta reunión, vamos a hacer la entrega de este libro que hemos sacado, que también tiene relación con lo que se ha hablado, que es el libro de la Fede de Guayas, Educar para humanizar la humanidad, aportes al Pacto Educativo Global. Hacemos la entrega entonces de este libro a nuestro expositor. Si alguien desea, aquí nuestra secretaria de la Fede Guayas le podría hacer llegar a sus sitios, a sus provincias, pues este librito. Igual vamos a hacer talleres virtuales donde el autor va a ir explicando los contenidos del libro. Igual pueden inscribirse aquí con Fede Guayas si quieren participar de esos talleres virtuales porque el autor está en España. Gracias a todos, creo que tienen alguna otra indicación. Sí. Gracias, Oscar. Yo quiero agradecerte por tu presencia en nuestro congreso de la Confedec. Desde el inicio de la preparación nosotros creímos necesario que tú estuvieras con nosotros. La Confedec forma parte activa de la CIEC y tu presencia también representa la presencia de nuestros hermanos de América.
seguramente ya luego de esta primera invitación pública, la CONFEDEC hará la promoción para nutrir una delegación que estaremos en el Congreso de México en mayo. Desde ahora vayan engordando el chanchito para que puedan luego reunir los pesos y participar del Congreso en México. Oscar, quiero agradecerte sinceramente por tu presencia. Yo sé que tú quieres al hermano Miguel, porque conoces, sabes quién fue y lo que representa también aquí en Ecuador. Él es el patrono de la educación católica. Nosotros nos sentimos orgullosos de tener un santo que aquí de Cuenca y del Ecuador es el patrono de nuestra educación. Queremos que lleves este recuerdo de Ecuador y lo tengas allá en la SIEC. Esta es una imagen que es elaborada aquí en el Colegio Técnico Salesiano y que va a ser el galardón que recibirán los educadores que han sido nominados por las diferentes federaciones para recibir el galardón. Con mérito tú te mereces y queremos que lo lleves no solamente en tu maleta, sino también en tu corazón. Quiero pedir un aplauso generoso para Oscar.